termina por A? Amar, está bien, pero amar no empieza por, no termina por A. Armonía, armonía. Mano Gio, ni me pones la presentación y me hablas de amar, pero bueno, eso está bien. Está cogiendo y... Bien, la armonía, ¿verdad? Y estuvimos viendo que 10 principios, ¿verdad? 10 principios para guiar nuestra relación con otros creyentes o de forma un poquito más concreta con otros miembros dentro de la iglesia. Y estuvimos viendo 5 de ellos. ¿Cuál era el primero? ¿Recordáis? Amar, ¿verdad? Amar, estuvimos viendo en Colosenses 3, 12 al 14, Primera de Pedro 4, 8 y otros muchos versículos que estuvimos viendo en ese momento. Amar, ¿verdad? Muy importante, el primero de ellos posiblemente o quizá el más importante de ellos. ¿Recordáis cuál era el segundo? Resolver las disputas, ¿verdad? Las disensiones, los problemas. ¿Cómo? ¿A puñetazo limpio? ¿Como estos de aquí antes? ¿Dando golpes? Bíblicamente. Eso que es coger la Biblia y la das así de lado. La mía pesa, ¿eh? Como dicen las Escrituras. Bien, bíblicamente. Estuvimos viendo, ¿verdad? El texto en Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Tercero, humildad. Humildad. Ser humilde, ¿verdad? Con esa actitud de humildad, que recordamos qué tipo de humildad era. Poniendo, ¿verdad?, a los demás como mayores o superiores, ¿verdad?, a uno mismo. El cuarto que estuvimos viendo, ser tardos en ofenderse, ¿verdad? Es decir, no tener esa piel delicada de a la mínima que me dice, Isaac, hoy no te has afeitado. Sí, me he afeitado. Ya me enfado, ¿verdad? Tardar en ofenderse, 1 Corintios 13, 7, Hebreos 12, 14. Y la última de ellas que estuvimos viendo, soportar, ¿verdad? Las injusticias, soportar las injusticias. Vamos con el siguiente, ya nos metemos hoy en materia. El siguiente, vencer el mal con el bien, ¿verdad? Vencer el mal con el bien. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículos 19 al 21. ¿Qué ocurre cuando alguien nos ofende? ¿Qué es lo que solemos coger y pasa por nuestras mentes cuando alguien nos ofende, alguien se mete con nosotros, alguien nos hace algo? Intentar quedar por encima. Intentar quedar por encima. Hay una palabra que se puede resumir en eso que es devolvérselo, ¿verdad? Venganza también. Venganza sería otra palabra donde podríamos resumir ahí, ¿verdad? Cuando alguien se mete con nosotros, en nuestras mentes siempre aparece ese deseo de devolverle, ¿verdad? Eso que estuvimos viendo el otro día de poner la otra mejilla, pues va a ser que no, ¿verdad? Es algo tan humano como el comer cuando uno tiene hambre. Sin embargo, Dios, a través del apóstol Pablo en Romanos, nos habla de otra cosa distinta a esa venganza, a ese devolverse, a ese de cobrarse ese deseo, ¿verdad? Cuando uno nos ofende. Vamos a empezar leyendo por ahí, Pepe 19, Conchi 20, Raquel 21, Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades. No, ahí. Hasta el 21. Bien. Esto que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nos está diciendo el Señor a través de su palabra, no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque al final, lo que hablábamos antes, cuando alguien se mete con nosotros, cuando alguien nos ofende, lo que a nosotros nos gustaría es coger y arreglarlo a nuestra manera, ¿verdad? Decir, iba a decir un improperio, pero no lo voy a decir, lo voy a dejar ahí. Arreglarlo a nuestra manera, ¿vale? Arreglarlo a nuestra manera. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está diciendo que no nos venguemos, ¿verdad? Porque ¿de quién es esa venganza? Del Señor, ¿verdad? La ira
es del Señor, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿La ira de Dios qué es? ¿Es una respuesta explosiva? ¿Es una respuesta impulsiva? Juicio justo, ¿verdad? Eso está bien, juicio justo, es una respuesta ecuánime, justa, ¿verdad? Determinada por parte de un Dios justo en contra del pecado. Ya que lo has dicho, José, búscame Romanos 1:8 y por ahí detrás, Marvin, búscame Juan 3:36. Juan 3:36. La ira de Dios, ¿verdad? Esa ira justa, respuesta determinada, ecuánime, en contra del pecado. ¿Qué dice ahí? 1:8. Realmente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Román, ¿puedes volver a leerlo, porfa? 1:18, te he dicho 8, discúlpame, 1:18. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde Ahí el está. cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vemos ahí esa ira de Dios, ¿verdad? Que se revela contra esa injusticia de los hombres. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está contra él. Esa ira de Dios, esa respuesta de un Dios justo en contra del pecado. Entonces somos llamados aquí a no vengarnos, sino dejar la ira de Dios, ¿verdad? Dice aquí escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es un texto en Deuteronomio. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Seguimos ahí en el versículo 20. No se queda solo en decir, bueno, voy a dejarlo, no voy a responder, la ira es de Dios, sino que nos exhorta en el versículo 20 a llegar un paso más allá, ¿verdad? No solo a no dar esa respuesta de ira, sino a qué más. A hacer el bien, versículo 21, ahora hablaremos ahí, pero versículo 20, que también es hacer el bien. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo hablábamos también el otro día de ello. Para que veáis esta ilustración que viene aquí en Romanos, hace referencia a ese ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, hace referencia a una costumbre que se hacía en Egipto, en el Egipto antiguo, donde una persona que estaba compungida, que tenía una contrición pública, lo que hacía era que se colocaba una sartén con carbones encendidos encima de la cabeza. Eso representaba una situación de vergüenza pública de esa persona y de culpa, ¿verdad? Si los creyentes ayudan con amor a sus enemigos, esto les producirá una situación a estos enemigos, ¿verdad?, de vergüenza por su odio. No recuerdo el nombre de tu mujer, perdóname. Ismenia. Proverbios 25, 21 y 22. Proverbios 25, 21 y 22. ¿Verdad? Esa situación, digamos, esa vergüenza que tenía esa persona, esa culpabilidad que tenía esa persona, esa ilustración, es la que tendrán estos enemigos cuando respondamos con amor, ¿verdad?, ante esas ofensas que nos pueden hacer. ¿Qué dice ahí Proverbios 25, 21 y 22? Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El mismo texto que aquí utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto que hemos visto aquí en el versículo 20 viene resumido, ¿verdad?, en el versículo 21, que al final es no pagar con mal, sino pagar con bien, porque vence el bien con el mal. Algo parecido, similar, ¿verdad?, sería lo que nos exhorta el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, o firme, lo puedes buscar, por favor, Mateo 5, 44, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? Aquí también ese vencer con el bien el mal, el que tiene hambre, dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, ¿verdad? También lo vemos aquí en ese Mateo 5, 44, donde se nos exhorta a amar
a nuestros enemigos, ¿verdad? Hacer bien a aquellos que nos aborrecen. ¿Esto es fácil? No, ¿verdad? El Señor es el único que tiene capacidad de darnos fuerzas para obedecer este mandato. La práctica de este mandamiento, de este vencer el mal con el bien, es esencial para eliminar la fricción entre hermanos, la fricción entre creyentes dentro de la iglesia. Muy importante el no pagar con mal el mal, sino con bien el mal. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. El siguiente sería enfrentar, ¿verdad? Enfrentar la verdad o enfrentar los problemas abiertamente. Dime. Hermano, yo en esto, yo hace un tiempito me ponía a pensar en este tema que está hablando. Y yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué el Señor a nosotros, verdad? Aunque a veces, digamos, entre comillas, a veces, de repente nosotros vemos que causan injusticias a uno y uno quiere tomar justicia, ¿no? Y porque yo siempre me preguntaba, yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios, en vez, si sabe que tengo la razón, por qué entonces me tiene que decir que haga lo contrario? Y yo llegué a la conclusión, no, entendí que la ira del hombre es explosiva y no es controlada, siempre busca la venganza. En cambio, la ira de Dios tiene principio y es controlada y surge, o sea, digamos que surge del santo odio que tiene del pecado, mientras que nosotros surge de la amargura y del pecado para hacer daño. Por eso es que Él nos manda a hacer lo contrario. No, y porque además también es una manera de confrontar, ¿verdad?, a la otra persona de, mira, yo respondo con bien el mal que me has hecho. ¿Vale? Luego también veremos también alguna cosa un poquito más adelante sobre ello. Decía el siguiente punto, enfrentar la verdad o enfrentar los problemas abiertamente. Vamos ahí con Deyanira, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 1 al 3. Nos va a dar un poco un contexto para tomar este principio. En este texto que lo hemos visto muchas veces y que se utiliza para ver, ¿verdad? O se suele llamar la elección de los 7 diáconos, lo que nos muestra aquí, ¿qué es? Estamos hablando de que en esta iglesia que había en ese momento, habían crecido, ¿verdad?, la iglesia y había un problema. ¿Cuál era ese problema? Había murmuración, pero había murmuración porque había un problema detrás, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Las viudas. Las viudas, digamos, de los griegos, ¿de acuerdo? Ahí había como dos grupos, un grupo, digamos, de judíos nativos de la zona de Jerusalén, y estos denominados como griegos también eran judíos, pero eran judíos de fuera, de judíos que podemos llamar de la diáspora, ¿verdad? Judíos que habían salido. Y había un problema, que las viudas de estos judíos de fuera, ¿qué pasaba con ellas? No eran atendidas adecuadamente, no recibían su porción, como podemos ver también en 1 Timoteo, creo que es capítulo 5, ¿verdad? No recibían su porción. Entonces, ante ese enfrentamiento de ese problema, ¿qué hicieron la iglesia? ¿Hizo la del avestruz, metió la cabeza debajo o qué hizo? Lo enfrentó, ¿verdad? Lo enfrentó tomando la realidad del problema que había en ese momento y buscando una solución. Cuando nos enfrentamos con un problema, la única manera de afrontarlo es de cara, ¿verdad? Es afrontarlo con la verdad. Y aquí viene, igual no lo veis mucha relación con este texto que hemos leído, pero sí la tiene. Cuando cogemos y tenemos un pleito o hay un enfrentamiento, ¿dónde está relacionado en ese pleito o en ese enfrentamiento uno mismo o personas muy cercanas a él? ¿Qué ocurriría ahí? Me explico. Aquí tenemos un enfrentamiento entre mi mujer con otro hermano de la iglesia.
y yo tengo una posición de diácono. ¿Cuál sería mi posición? Escuchar las dos versiones. Pero yo podría ser, No, tú eres imparcial, tú serías imparcial. O sea, tú no serías imparcial. o sea, yo sería parcial, no sería objetivo, ¿verdad? Pero ¿a qué se nos está llamando? ¿A qué se nos está llamando aquí? Se nos está llamando a que yo, en mi posición, sea parcial, que humanamente sería parcial. No, dice buscar, lo deja la iglesia, Ujú. buscar de entre vosotros así que... Bien, sí, lo deja la iglesia, pero al final lo que tenemos que hacer aquí es, o sea, el problema que estoy planteando aquí, que posiblemente sea el más difícil de todos estos que estamos viendo ahora, es cuál es la posición que tenemos que tener nosotros como creyentes cuando tenemos un problema que nos toca a nosotros mismos o a alguien muy cercano a nosotros. Hay que escuchar las dos versiones, por supuesto. Sin saber la verdad. Eso me gusta. Eso me gusta. Búscame, José. Hoy te va a tocar, macho. Búscame 2 Corintios 13:8. Y Manuel, que le tengo al lado, me va a buscar Romanos 2:2, por favor. Romanos 2:2 y José, 2 Corintios 13:8. Lo normal, en lo que ellos lo buscan, en esa situación que yo he puesto, es que yo tendiera a buscar una explicación, ¿verdad? Excusas o una excepción ante lo que estaba ocurriendo. No, es que mira, es que, yo qué sé, tiene Raquel un problema con Rosita, que la estoy viendo así de entrada. Venga, Rosita, no, hombre, es que Raquel, tú ya sabes cómo es, ¿verdad? Intentar buscar excusas o intentar darle un poco de vaselina, ¿verdad?, a la cosa por mi situación de parcialidad. Sin embargo, somos llamados a otra cosa. ¿Qué dice 2 Corintios 13:8? 13 o 7-8. 13:8, ¿qué te he dicho? ¿Te he dicho 7:8? No, 13, ¿no? 2 Corintios 13:8 y Manuel Romanos 2:2. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Si yo tuviera una posición parcial en este caso, al final me estaría engañando a mí mismo, lo primero, y segundo, no me estaría dando cuenta de que Dios sabe cuál es la verdad en este caso, ¿verdad? Y que Él un día demandará de esa situación que yo haya cogido y haya actuado de acuerdo a la verdad. Y aunque sea una situación que me afecte a mí directamente o a alguien muy cercano a mí, nuestra posición como creyentes es que actuemos de acuerdo con la verdad. ¿Qué dice Romanos 2:2? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad, o sea, un día ese juicio de Dios tendrá que hacerse según verdad. El mismo Dios se encargará de que veamos las cosas tal y como son. Me había quedado por Ofir de Yanira. Vamos a ir con Paqui. Paqui, búscame, porfa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos todos ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículos 36 al 40. Hechos 15, 36 al 40. Dale. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Sigo? Hasta el 40, porfa. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Sigo? Hasta el 40, ¿ya has hecho hasta el 40? Hasta el 40, una más, solo una más, un esfuercito más. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió descomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muy bien, vamos a ponernos en situación. Pablo ya ha realizado su primer viaje misionero, ¿de acuerdo?
y quiere realizar un segundo viaje misionero para visitar a las iglesias que había visitado en su primer viaje misionero, ¿vale? Y quiere salir con Bernabé. Y Bernabé quiere llevar consigo ¿a quién? A Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El que se apartó. El que se apartó, sí, lo vemos un poquito más adelante. Se había apartado de ellos en Panfilia. Ese que salió desnudo no era Juan Marcos. No es el evangelista, no. Isaac, pero No. el que salió, uno que dice la escritura, que dejó las ropas. Búscame Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Por ahí van los tiros. Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera a vosotros recibirlo. ¿Quién era Juan Marcos? Sobrino de Bernabé. Con lo cual, Bernabé quería llevar a su sobrino con ellos. ¿Pero qué pasaba con su sobrino? Se había apartado de ellos. Se había apartado de ellos, ¿verdad? Les había abandonado. Entonces, ¿qué se produce aquí? Un conflicto, ¿verdad? Entre un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar a su sobrino, Juan Marcos, sin embargo Pablo le dice, no vamos a llevar a esta persona porque esta persona se ha apartado de nosotros. La posición de Bernabé es una posición que es parcial, en el ejemplo que veíamos antes. No, ¿por qué? Porque le pilla un sobrino, le pilla la carne, ¿verdad? Él no está actuando de acuerdo a la verdad. Ya no solo Bernabé tenía que haberse sometido a la autoridad de Pablo, siendo Pablo apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, solo por ese hecho él debía de haberse sometido a Pablo, pero es que además no estaba obrando Bernabé en este caso con la verdad, porque estaba siendo parcial, no estaba tratando a su sobrino de la misma manera que hubiera tratado a otro. Imaginémonos que la situación hubiera sido otra. ¿Creéis que Bernabé, si no fuera su sobrino, hubiera reaccionado igual? Pues posiblemente hubiera dicho, bueno, pues vale, oye, se apartó de nosotros, vamos a elegir a un tercero, pero le pillaba, ¿verdad?, la carne. Muchas veces nosotros pensamos muy rápido en la compasión y en el perdón cuando somos nosotros mismos o alguien muy cercano a nosotros. Sin embargo, lo que la Biblia nos exhorta es a que no hagamos acepción de personas y que reaccionemos igual con aquellos que son cercanos a nosotros que con aquellos que no lo son. En este caso, Pablo y Bernabé decidieron separarse. Bernabé fue por su lado, ha leído Paqui que fue a Chipre, y Pablo cogió a Silas e inició ese segundo viaje misionero. Debemos recordar que Dios no hace acepción de personas, Romanos 2, versículo 11. Para Dios, nuestros familiares, nuestros allegados son tan importantes como los demás hermanos de la Iglesia. Por tanto, este principio que vemos aquí es que a la hora de que haya un enfrentamiento dentro de la Iglesia de nosotros mismos o de personas cercanas a nosotros, somos exhortados a actuar de acuerdo con la verdad, tratando a todos, más o menos cercanos, de la misma manera. Dime, Benjamín. Lo que estás diciendo es de que la verdad no invalida el principio. El principio es lo más importante. El principio en sí mismo es tomar la verdad sin que una relación personal afecte a esa visión de la verdad, que es lo que tiene que guiar tu proceder en ese momento. El principio es lo más fundamental en la vida porque Uh-huh. el principio dice no mentirás, punto. ¿No? No se puede aceptar la mentira. Estás diciendo en este momento la sección de personas es una mentira, el favorecer a alguien. Porque no estarías actuando de acuerdo con la verdad. Es el principio Eso es. que tiene más peso y más valor. Eso es. Sin dejando, es verdad que tenemos una naturaleza humana y como humanos que somos, tenemos esa tendencia a tener ese cierto favoritismo en esta situación, ¿verdad? Es otra posibilidad. Sin embargo, no hay que dejar de lado también
los principios de Dios, por ejemplo, la visión de Dios. En este caso, Bernabé es símbolo de restauración. Bernabé siempre ha sido el piadoso. Luego hablamos con eso. Claro, entiendo el punto que se dice de que hay que ver la verdad. Muy bien. Pero también Bernabé iba a restaurar a Juan Marcos, que luego iba a servir al final. Sí, de hecho, hablando con ese tema de la restauración, si nos vamos a 1 Corintios 9:6, voy yo muy rápido, 1 Corintios 9:6, vemos aquí que Pablo y Bernabé se reconciliaron. 1 Corintios 9:6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿verdad? Vemos ahí que ya estaban hablando, ya se habían reconciliado, está hablando de los dos, ¿vale? Entonces, todo esto tiene muchas derivadas, pero el principio básico que queremos exponer aquí es que no podemos ser, o tenemos que intentar ser imparciales en aquellas cosas que nos pillen de cerca, de acuerdo a un tema de verdad. En este caso, bien siendo imparcial o bien apartándose. Yo pienso que aquí lo fundamental también es la actitud de consideración y de amor. El hermano está hablando de principios de Dios. Porque a veces decimos, le voy a decir la verdad, así le duela. Ya ahí estamos mal, ¿verdad? Entonces es como la recién casada que le dice al esposo, le dice, no me gustó el tonito que dijiste sí. Sí, eso de decir la verdad, cueste lo que cueste, tampoco es. Siempre hay que decirlo con ese principio primero que hemos hablado de amor, ¿vale? Pero aquí insisto, es enfrentar los problemas que haya de acuerdo con la verdad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a avanzar, que si no se nos va el tiempo. Siguiente principio. Considerar a los hermanos, hoy no te pago, Giovanni, considerar a los hermanos débiles. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. Vamos un poco justo de tiempo, así que luego sí os digo que por favor leerlo en casa, sería leer este capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 13, pero os pongo un poco en situación rápido. Está hablando aquí de el tema que ocurría en esta iglesia en Corinto, donde había una disensión entre hermanos, porque había hermanos que veían bien el comer carne ofrecida a los ídolos y otros hermanos no lo veían así, ¿vale? Para poneros un poco en el contexto, que siempre es importante, sabéis que griegos y romanos eran politeístas, sabemos lo que es el politeísmo, ¿verdad? Adoraban a muchos dioses. Pero también ellos creían que en la existencia de espíritus malignos. Estos griegos y romanos creían que estos espíritus malos accedían a través de la persona vía el alimento, es decir, como que se pegaban, invadían el alimento y accedían a la persona cuando esta persona se alimentaba de ese alimento. Para ellos, la única manera de coger y de sacar esos espíritus malignos que estaban en ese alimento era ofrecer ese alimento a los dioses. Ese sacrificio a los dioses no solamente cumplía la función de obtener el favor del dios, sino también de extraer ese espíritu maligno del alimento. Y aquí nos encontramos con un problema que había en esa iglesia, porque ese alimento que se ofrecía a los dioses luego era utilizado en fiestas paganas y lo que sobraba era vendido en los mercados. Entonces había hermanos de esa iglesia que veían mal el coger y esa comida que finalmente se vendía en el mercado, veía mal que un creyente comprara esa comida para luego comerla, porque les recordaba su vida pasada de pecado y además el culto pagano que se había realizado, ese ofrecimiento a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos en un momento de disensión, ¿verdad?, entre aquellos que creían que no se debía de comer esa carne que había sido sacrificada previamente a los ídolos y aquellos que entendían que esa carne al final era carne y que no pasaba nada por coger y por comerla, ¿vale? ¿Está claro el contexto en esa disensión entre unos y otros? ¿Qué ocurre aquí? Que este primer grupo de hermanos, que es aquellos que cogían y que creían que esa carne no se debía de comer, que viene identificado aquí como aquellos que son más débiles, ¿de acuerdo?, cogían y les ofendía que aquellos otros hermanos
cogieran y comieran de esa carne. No les cuadraba esa idea de obedecer a Dios con comer carne que había sido sacrificada a los ídolos, ¿verdad? ¿Y cómo es o cuál es la solución que da el apóstol Pablo aquí? Vamos a verla ahí, versículo 8 al 10, estamos ahí con Luis, versículo 8 al 11, perdón, versículo 8 al 11, si me lo puedes leer ahí seguido, la solución que da el apóstol Pablo ante esta disputa, ¿verdad?, entre aquellos hermanos, podemos denominar débiles, ¿vale?, aquellos que decían, es que esto está mal, es que eso que hace, y otros hermanos, digamos, más fuertes o más maduros en la fe. Dale, Luis. La vianda no nos hace más afecto ante Dios, pues ni por comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Bien, ahí hasta el versículo 11, gracias Luis. ¿Cuál es la exhortación que nos da aquí el apóstol Pablo? ¿El apóstol Pablo de qué grupo era? De estos dos grupos que hemos hablado. De los maduros o fuertes. Léeme versículo 4, por favor. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. El apóstol Pablo está aquí diciendo a que esto se sacrifique al ídolo, sabemos que el ídolo no es nada y que únicamente, ¿verdad?, no hay más que un Dios. Es decir, para él le era igual que esa comida hubiera sido sacrificada a los ídolos, porque la comida es comida y lo que entra por la boca al final va a la letrina, ¿verdad? Y se nos exhorta en la Biblia a coger y no hacer esa distinción. Él sería de ese grupo, de los maduros, ¿vale? Pero ¿cuál es la exhortación que nos da en esos versículos que haya leído Luis? Que aunque el maduro, el fuerte, coja y sepa que eso no pasa nada, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué no tiene que hacer? No ser piedra de tropiezo, considerar al débil y por lo tanto no comer, ¿verdad? Abstenerse, dice versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comemos seremos menos. Pero mirad de esta libertad. Él tenía la libertad de comer o de no comer, ¿vale? Pero mirad esta libertad vuestra, no venga a ser ¿qué? Tropezadero, ¿verdad? No venga a ser, como decía José, esa piedra de tropiezo para aquellos que son débiles. Dice a continuación en versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Por lo tanto, la exhortación aquí es acoger, y si hay algo que estamos haciendo y que ese algo puede generar un problema para aquel hermano que puede ser más débil en la fe, aunque nosotros consideremos que está bien, para no ser piedra de tropiezo de ese hermano, dejemos de hacerlo, ¿verdad? Dejemos de hacerlo, no ser piedra de tropiezo para esas personas, porque además ya no es solo un tema de un simple agravio a otro hermano. Vamos al versículo 12. Olga, ¿me lo puedes leer? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Fijaros aquí que cogiendo y haciendo eso no es solo una ofensa hacia ese hermano que puede ser débil en la fe, sino es algo que va mucho más allá, es una ofensa contra el Señor mismo. Con lo cual, aquí, el principio que vemos aquí es el de considerar a los hermanos más débiles. Si hay un hermano más débil en la fe, más joven en la fe, que entiende que alguna conducta que tú estás llevando a cabo a él le puede herir, le puede ofender,
dejemos de hacerla para no provocar la caída, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo ante ese hermano. Leer, os recomiendo, de verdad, ese capítulo, 8 de Primera de Corintios, si queréis incidir un poquito más, pero el principio ahí lo hemos estado viendo. Hace la lección una ilustración, tenía que haberla leído al principio, pero os la leo ahora un poco también para situarlo, este tema de la comida a los ídolos, un poco en una ilustración del día de hoy. Dice la lección: un miembro de la iglesia antes de convertirse era un jugador fanático. Cuando hablamos de jugador fanático, hablamos de ludopatía, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe lo que es. Después de haber vivido una vida de miseria con este vicio, al convertirse no podía soportar el uso de juegos de mesa, aunque eran buenos, porque utilizaban dados. Como creyentes debemos entender esta debilidad del hermano y no jugar a esos juegos, se sobreentiende lógicamente delante de él, aunque no sean dañinos. Hay que hacerlo por el bien de este hermano para no ser piedra de tropiezo, ¿vale? Para que tengamos una ilustración de algo un poquito más, digamos, vigente de lo que sería esta ilustración de la comida a los ídolos. Y esto, aunque parezca mentira, no es algo a lo mejor tan raro. Hablo de esto como a lo mejor hermanos que han tenido problemas con el alcohol, por ejemplo, y te ven a ti, u otro tipo de problemas, ¿vale? Vamos al siguiente. Siguiente, muy importante. Orar por los hermanos. Hemos estado viendo 8 principios, ¿verdad? 8 principios para tener una buena relación, para guiar nuestra relación con otros miembros de la iglesia. Hemos dicho que amar posiblemente sería el más importante, el que englobaría todo, pero al menos orar estaría al mismo nivel, ¿verdad?, que el tema de amar. La Biblia además habla mucho acerca de la oración. Os voy a pedir textos. Benjamín, por favor. Primera de Samuel, ¿lo tienes? ¿Me puedes buscar? Primera de Samuel 12:23. Lizardo, Hechos 12:5. José, Romanos 15:30. José bis, papá. 2 Corintios 1:11. Manuel, Filipenses 1:19. William, Colosenses 4:12. Matías, 2 de Tesalonicenses 1:11. Rosy, Hebreos 13:18. Y terminamos con Isra, Santiago 5:16. Vamos a ir con esas citas rápido, si las vais teniendo, ir leyendo, porfa. Benjamín, si tienes. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí vemos a Samuel, que lejos esté de mí el cesar de rogar por vosotros, de orar por vosotros. Hechos 12:5. 12. 12:5. Lejos, venga, ahora vamos con Lizardo. Romanos 15:30. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre. No, Hechos 12:5. Sí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, orar uno por otros. Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Orando por mí a Dios. O sea, una exhortación a orar, en este caso por el apóstol Pablo, orar unos por otros. La siguiente, José, Filipenses 1:19. No, 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Cómo se cooperaba? En oración, ¿verdad? Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé que, ¿por qué? Por vuestra oración. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre, hasta ahí, siempre rogando encarecidamente por vosotros
en sus oraciones, según de Tesalonicenses 1:11. Te he saltado, Erika, ¿no? Luego te digo. Por lo cual, asimismo, oremos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Hasta ahí me vale, Matías. Orando siempre por vosotros, gracias. Hebreos 13:18. Orad por nosotros. Ahí me vale. Orad por nosotros. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se nos exhorta aquí? Orar unos por otros. En la iglesia anterior donde estuve había una buena costumbre que se refleja también aquí en la lección, que es tener una hoja donde venían por un lado una lista de los miembros asistentes de la iglesia con nombres, pues, por ejemplo, Raquel, Isaac y Valeria, Conchi y Pepe, así con su domicilio y su teléfono, y luego la parte de atrás una zona de peticiones de oración, ¿vale? Como una manera de tener ahí un listado de las personas de la iglesia para poder sentarnos y tenerlos delante y orar por nosotros, ¿verdad? Yo hay veces cuando oraba por los hermanos de la iglesia, como casi siempre nos sentamos en los mismos sitios, sé que se sienta Clara, Carlos, Pepe, Conchi, tal, o sea, más o menos nos sentamos casi todos en los mismos sitios, entonces visualmente puedes ver dónde se sienta cada uno y de esa manera puedes recordar a los miembros a la hora de orar, pero es importante de una manera o de otra, con papel o sin papel, recordar el orar y el insistir en orar los unos por los otros. Vamos al siguiente y último ya, que se nos va. Muy importante, definitivo, seguir el ejemplo de Cristo. Actuar nosotros con otros miembros siguiendo el ejemplo de Cristo. Erika, porfa, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a ver aquí varios ejemplos del Señor Jesucristo sobre nuestra forma de proceder en nuestra relación con otros hermanos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el ejemplo que nos da aquí el Señor Jesucristo? Un ejemplo de humillación, de humildad. Es el ejemplo supremo de humildad. Ya hemos estado hablando de ellos en su momento, el principio número 3, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo supremo de humildad. Debemos ser humildes como Él es humilde. Esta iglesia en Filipos, si hubiera tomado este ejemplo del Señor Jesucristo, posiblemente hubiera evitado muchas disensiones entre sus miembros. Otro texto que podemos ver de humildad, nos vamos a Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, es largo de leer, pero recordar es el pasaje donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13, me había quedado, Enoc, ¿me puedes leer por favor? Versículos 12 al 16, para no leer el capítulo entero, que ya vamos fuera de tiempo. Juan 13, 12 al 16. Gio, ¿me vas buscando, porfa, 1 de Pedro 2, 23? Juan 13, 12. Juan 13, 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Fijaros aquí de nuevo otro ejemplo, ¿verdad?, de humildad del Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra, que no se consideró a sí mismo tan importante como para coger y no poder lavar los pies a otros. La clave aquí es esa actitud, ¿verdad?, esa actitud que tuvo el Señor Jesucristo y que debemos de tener nosotros de estar aquí no para ser servidos, sino para servir. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando maldecía
ya no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fijaros que esto está relacionado también con lo otro que hemos estado viendo antes, el de vencer con el bien el mal. Aquí el Señor Jesucristo, ante aquellos que cogían y le maldecían, ¿qué hizo? No respondía con maldición, sino que se lo encomendó ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Al que juzga, no sé cómo dice, justamente, al que juzga justamente. Jesucristo se encomendó, ¿verdad? El mismo Señor, el ejemplo que da en la cruz. Pilato coge Cristo fue entregado a Pilato. Pilato se lo entrega a los judíos, pero el Señor Jesucristo se entregó ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Se encomendó al Padre, se encomendó al Padre. De nuevo nosotros, a la hora de coger y cuando tengamos ese conflicto con un hermano, nos tenemos que encomendar también al Señor para que Él haga su voluntad, ¿verdad? Para que Él haga su voluntad. Tenemos aquí el ejemplo del Señor Jesucristo. La iglesia bíblica debe ser un lugar lleno de amor, lleno de armonía, lleno de comprensión, ¿verdad? Y esto no debe de ser algo meramente teórico. ¿Por qué? Porque somos un ejemplo, ¿verdad? Un testimonio para aquellos que nos rodean, un testimonio para aquellos que nos están rodeando. Terminamos con esto. 10 cosas. Nos vamos ya de hora, así que 10 segundos. Venga. Una bendición grande para los hermanos cuando Sí. hay algún conflicto con otro. Ujú. Igual, orar por ese hermano. Eso es una forma de guardar tu corazón. Sin duda alguna. Tiene que ver con lo que hemos visto, ¿verdad? De orar. Aplicación personal. Ya hemos visto lo que dice la palabra del Señor en nuestra relación con otras personas, con otros creyentes. Ahora lo que tenemos que hacer es un examen, ¿verdad? Personal. Cada uno de nosotros debemos de revisar nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, nuestras actitudes para ver si están de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos de examinar nuestra relación con otros hermanos de la iglesia y ver si estamos causando algún tipo de disensión o discordia. Si es así, debemos de hablar con esa persona y resolver el problema. Si es así y la otra persona no lo sabe, debemos encomendarnos al Señor en oración, con esa exhortación de que debemos de coger y orar, los unos por los otros, ¿verdad? 10 principios importantes, no hace falta que nos los sepamos de memoria, pero creo que hemos estado viendo muchas cosas a la hora de tener esa armonía, ¿verdad?, en las relaciones entre creyentes. Terminamos aquí, que nos hemos pasado 5 minutos. Próxima semana veremos lección número 4, la evangelización en la iglesia. ¿Querías decir algo? Ah, vale, que te he visto así, digo, no sé si me quiere decir algo. Próxima semana, lección número 4.